Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones alrededor del mundo, un romance que trasciende fronteras y que ha logrado capturar la atención de millones de personas. Sí, hablamos de la fascinante historia de Burak y Neslihan, el romance que, como bien dice el título de nuestro vídeo, conquistó al mundo. Si son fans de las historias de amor épicas, de la química en pantalla que parece salirse de la pantalla, y de esas parejas que se convierten en verdaderos íconos, entonces este vídeo es para ustedes. Les aseguro que vamos a explorar los detalles que hicieron que esta pareja se volviera tan especial. Y antes de que nos adentremos por completo en este apasionante relato, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este y, sobre todo, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Un pequeño clic hace una gran diferencia. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que se han vuelto sinónimos de pasión, drama y una conexión innegable. ¿Cómo fue que estos dos actores turcos lograron traspasar la pantalla y enamorar a una audiencia global? Bueno, la respuesta no es sencilla, pero está tejida con talento, carisma y una historia que, aunque ficticia en su origen, se sintió increíblemente real para millones. Su conexión artística explotó en la pantalla de la mano de la serie turca, Kara Sevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno o Endless Love. Y créanme, el título no podría ser más acertado. En esta serie, Burak interpretó a Kemal Soydere, un joven ingeniero ambicioso y de origen humilde, y Neslihan dio vida a Nihan Sezin, una hermosa y talentosa artista proveniente de una familia adinerada y atormentada por secretos oscuros. Desde su primer encuentro en pantalla, la chispa fue palpable. La química entre Burak y Neslihan era electrizante, cargada de esa tensión que hace que los espectadores contengan la respiración. Imaginen la escena: Kemal con su determinación férrea y su mirada intensa, y Nihan, con su fragilidad aparente pero una fuerza interior que se revela poco a poco. Sus miradas se cruzaban, sus manos se rozaban, y cada diálogo estaba cargado de una intensidad que iba más allá de las palabras. La trama de Kara Sevda era, en sí misma, un torbellino de emociones. Amor prohibido, rivalidades, tragedias, sacrificios, todo lo necesario para mantener a la audiencia al borde del asiento. Pero lo que elevó esta serie de ser solo un drama a un fenómeno mundial fue, sin duda, la interpretación y la conexión de sus protagonistas. Burak Özçivit, ya un actor consolidado y conocido por su atractivo físico y su talento actoral, encontró en Kemal un personaje que le permitió explorar una profundidad emocional sorprendente. Su interpretación de un hombre que lucha contra las adversidades, que ama con una devoción casi salvaje y que sufre pérdidas devastadoras, resonó profundamente en el público. Por otro lado, Neslihan Atagül, una actriz joven pero ya con una trayectoria impresionante, encarnó a Nihan con una vulnerabilidad y una resiliencia que la hicieron infinitamente creíble y entrañable. La forma en que transmitía el dolor, la esperanza y el amor en sus ojos era simplemente cautivadora. La forma en que sus personajes interactuaban era magistral. La atracción inicial, el enamoramiento a pesar de los obstáculos, las separaciones dolorosas y los reencuentros cargados de tensión. Cada etapa de su relación en la serie estaba filmada con un detalle y una pasión que hacían que el público se sintiera parte de su historia. Las escenas íntimas, no necesariamente explícitas, sino aquellas cargadas de emoción y entendimiento mutuo, se volvieron icónicas. Las miradas que lo decían todo, los silencios que gritaban amor, la forma en que se buscaban el uno al otro a pesar de las circunstancias, todo contribuyó a crear un romance inolvidable. El éxito de Kara Sevda no se limitó a Turquía. La serie fue vendida a más de 100 países, y en muchos de ellos, se convirtió en un éxito arrollador. En países de América Latina, Medio Oriente y Europa, el nombre de Kemal y Nihan se volvió conocido, y el nombre de Burak y Neslihan se convirtió en sinónimo de romance y drama turco. Las redes sociales explotaron con comentarios, fanpages, teorías y, por supuesto, muchísimas fotos y vídeos de la pareja. Los fanáticos crearon una comunidad global alrededor de la serie y sus protagonistas. ¿Qué hizo que este romance de ficción tuviera un impacto tan real en la audiencia? En primer lugar, la autenticidad. A pesar de los giros dramáticos de la trama, la conexión emocional entre Burak y Neslihan se sentía genuina. Sus personajes, aunque envueltos en un mundo de riqueza, intrigas y tragedias, experimentaban emociones universales: amor, celos, miedo, esperanza.
Z.A. Y la forma en que ellos como actores transmitían esas emociones, conectó con personas de diferentes culturas y orígenes. Además, el contexto cultural de las producciones turcas, con su énfasis en las relaciones familiares, la lealtad y los fuertes lazos emocionales, a menudo resuena con audiencias de otras culturas que comparten valores similares. El drama romántico turco ha encontrado un nicho particular, y Kara Sevda fue un ejemplo perfecto de por qué. La profundidad de los personajes, la calidad de la cinematografía y, por supuesto, el carisma de sus protagonistas, fueron los ingredientes perfectos para la receta del éxito mundial. Pero el romance en la pantalla no es lo único que ha generado interés. La relación personal entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fuera de cámaras también ha sido objeto de mucha atención. Aunque ambos son profesionales y mantuvieron una relación estrictamente laboral mientras grababan la serie, su amistad y respeto mutuo siempre fueron evidentes. Este profesionalismo y respeto, lejos de disipar la magia en pantalla, parecieron complementarla, dando la impresión de que su química era algo más que mera actuación. Es importante recordar que ambos actores ya tenían carreras sólidas antes de Kara Sevda. Burak Özçivit, conocido por su participación en series como Al-Ku y Mutesem YZYL, ya era una estrella en Turquía. Neslihan Atagül, por su parte, había ganado reconocimiento por su papel en Yaprak Dökümü. Sin embargo, Kara Sevda los catapultó a la fama internacional de una manera sin precedentes, solidificando su estatus como íconos del entretenimiento turco a nivel mundial. La popularidad de Burak y Neslihan se tradujo en oportunidades laborales significativas. Ambos han continuado protagonizando proyectos exitosos tanto en Turquía como internacionalmente. El legado de Kemal İlhan sigue vivo en la memoria de los fanáticos, y cada vez que se menciona Kara Sevda, es inevitable pensar en la intensa conexión que Burak y Neslihan lograron crear. El fenómeno de las telenovelas turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y series como Kara Sevda han sido pioneras en esta expansión. Han demostrado que las historias bien contadas, con personajes complejos y actuaciones convincentes, pueden capturar la imaginación de audiencias en todo el mundo, independientemente de su origen cultural. Y en el corazón de muchos de estos éxitos, encontramos parejas que, como Burak y Neslihan, logran una química innegable en la pantalla. Analizando más a fondo su conexión en Kara Sevda, vemos que no se trata solo de besos apasionados o miradas intensas. Es la vulnerabilidad que ambos personajes exhiben, la forma en que se apoyan mutuamente en sus momentos más oscuros, y cómo, a pesar de los errores y las circunstancias, su amor parece ser una fuerza inquebrantable. Esa es la magia del buen drama romántico, crea una conexión emocional tan fuerte con la audiencia que nos hace sentir sus alegrías y sus penas como si fueran propias. Los diálogos, aunque a menudo poéticos y llenos de metáforas, estaban interpretados con una naturalidad que los hacía creíbles. Las escenas de confrontación eran tan intensas como las de reconciliación. Y es esa gama de emociones, esa montaña rusa de sentimientos que transmitían Burak y Neslihan, lo que hizo que su romance en Kara Sevda fuera tan adictivo. Para muchos fanáticos, Kemal y Nihan se convirtieron en más que personajes de televisión. Se convirtieron en un ideal de amor, en la representación de un amor que lucha contra todo y que perdura a pesar de las adversidades. Esa capacidad de evocar tales sentimientos en la audiencia es el sello distintivo de grandes actores y de grandes historias. Podríamos pasar horas analizando cada escena, cada gesto, cada mirada, pero creo que la esencia del romance que conquistó al mundo se resume en la sinergia perfecta entre dos talentosos actores, una historia conmovedora y la capacidad de transportar al público a un mundo de pasión, drama y esperanza. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, a través de sus interpretaciones de Kemal y Nihan, nos recordaron el poder universal del amor y cómo, incluso en la ficción, una historia bien contada puede tocar las fibras más profundas de nuestro ser. En resumen, hemos explorado cómo la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en la serie Kara Sevda fue el motor de un romance que trascendió fronteras, cautivando a audiencias de todo el mundo. Hemos hablado de cómo su talento individual y su conexión en pantalla dieron vida a Kemal y Nihan, personajes que se convirtieron en íconos del amor y el drama turco. Analizamos los elementos de la trama, la profundidad de sus interpretaciones y el impacto cultural que su historia tuvo a nivel global, consolidando el éxito del entretenimiento turco y dejando una marca imborrable en el corazón de millones de espectadores. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante romance de Burak y Neslihan. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto de este recorrido como yo.
Ha sido un placer compartir con ustedes los detalles que hicieron de esta pareja un fenómeno mundial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Vieron Kara Sevda? ¿Qué fue lo que más les gustó de Kemal y Nihan? ¿Tienen alguna otra pareja de telenovela turca favorita? Déjenme saber todo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido aún mejor para ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.